Hola gente, aquí les traigo otro cap de esta historia, espero que les guste y que tengan un lindo día, tardes o noches. Desde que había llegado a ese nuevo mundo, a Subaru Natsuki no le habían ocurrido más que desgracias, fue secuestrado por una organización de asesinos, fue torturado por un demonio con forma de mujer, a su cabeza le había puesto un precio, fue asesinado. Veces de formas horribles e injustas, su única habilidad destacable parecía más una maldición que una bendición, se veía incapaz de revelar los secretos de su poder y todo iba cuesta abajo en su vida, algo que le había estado ocurriendo desde antes de llegar a ese mundo, sentí que ya nada tenía sentido, y aún así, todavía encontré una pequeña chispa de esperanza en el mar de desesperación en el que se encontraba flotando, una sirvienta con una sonrisa angelical y su bondad para ayudar a levantarse, ella le había enseñado que no todo estaba perdido, le dio medios para vivir, le dio esperanza, ahora todo lo que tenía que hacer era aferrarse a ella y no dejarla ir, pero ahora una revelación que su mente era incapaz de comprenderlo estaba sacudiendo de nuevo, orgullo, un pecado capital, algo que él nunca pensó que podría ir con él, después de todo, ¿de qué podría estar orgulloso alguien como él? El orgullo se le atribuye a aquellos que pueden respaldarlo, los ingobernables, los poderosos, las personas libres. Él era un esclavo, un debilucho incapaz de poder subsistir sin la ayuda de alguien más, él era la viva imagen de la humildad, pero no de una positiva, más bien una repugnante en todos los sentidos. Entonces, ¿de qué hablaban estos encapuchados frente a él? Tantos años, su desfile fue un misterio para nosotros, desde el arzobispo Stri de Boyachia hace casi 40 años, no habíamos tenido a ningún representante del orgullo dentro del culto. Subaru parpadeó varias veces, visiblemente confundido, para él, nada de lo que hablaban los cultistas tenía una pizca de sentido. Disculpe, no sé de qué está hablando. Aún aturdido por toda la situación y siendo incapaz de comprender nada, había preguntado esperando entender más de este bizarro encuentro. El amor de la exaltada bruja, te cubre por completo, irradia de ti de una forma tan intensa solo comparable al de los arzobispos, le estuvimos vigilando desde hace un rato debido a que Capella Sama lo había traído aquí con tanta insistencia, al principio no lo creíamos pero ahora todo está claro, hace unos momentos usted hizo uso de una autoridad, no hay dudas, usted es el arzobispo faltante, el último elegido de la bruja. Subaru, todavía tratando de procesar toda la información, se veía preocupada a la sirvienta en sus brazos, quería averiguar todo sobre esa locura de ser un arzobispo, pero no podía dejar de lado a la que para él, era su prioridad principal. ¿Qué le hicieron a Rista? Si soy un arzobispo como dices, entonces respóndeme. El cultista frente a en respuesta realizó una ligera reverencia y respondió con voz cordial. La sirvienta se encuentra bien, sugerimos tener una charla en privado con usted y la sirvienta podría ser una molestia en la misma, así que la dejamos inconsciente, esperamos que no fuera un inconveniente. Subaru-sama. Subaru repentinamente había perdido todo el temor que lo abrumaba hasta hace unos instantes, y fue reemplazado con una ira embravecida. ¿Cómo se atrevieron a tocarla? ¿Como si quisiera fuera dignos de considerarla una molestia? Todos sus sentimientos se vieron reflejados en su rostro y posteriormente en sus palabras. Nunca la vuelvas a tocar. Y menos con tus sucias manos. La ira inundaba al chico, y empezó a desbordarse de él, para las injusticias que había estado recibiendo en ese lugar sobrepasaron el límite, cuando se atrevieron a meterse con su salvadora, estos mismos sentimientos parecieron haberle llegado al cultista frente a él, el cual, en tono de disculpa, se echó al piso, en una pose de absoluta sumisión y rogó por perdón al iracundo muchacho. Este no respondió al principio, lo cual parecía dar la idea de que el nombrado arzobispo del orgullo deseaba una retribución. Todos los cultistas presentes, sacaron de sus moradas túnicas lo parecía dagas de gran tamaño, y cada uno procedió a descubrir partes de su cuerpo, y sin vacilación alguna comenzó a autolesionarse con sus propias dagas, mientras la sangre corría ante la estupefacta mirada de Subaru, sus carnes se desgarraba, dejando futuras y desagradables cicatrices, todo con la intención de recordarles los pecados que habían cometido. Mientras se desgarraban a sí mismos, los cultistas rogaban perdón ante su señor. Por favor, perdone nuestra estupidez, Subaru-sama, somos unos seguidores tan poco dignos de su orgullosa presencia, le rogamos disculpe nuestra idiotez y nos permita expiar nuestros pecados. El chico, habiendo perdido todo indicio de la ira que lo estaba poseyendo, observó completamente perturbado la horrible escena frente a él. La sangre de los cultistas empezó a manchar el césped y las flores del jardín, pero lo que más preocupaba al chico era el hecho de que a pesar del daño que se estaban haciendo, ninguno de ellos emitieron ni siquiera un ruido de queja o dolor.
¿Pero qué clase de lunáticos enfermos son estos sujetos? Habiendo tenido suficiente de la horrible visión, decidió parar la exhibición de autoflagelación que estaba presenciando. ¡Ey! Deténganse. Está bien, los perdono, pero dejen de hacer eso, por favor, dejen de cortarse. Sus palabras parecieron apaciguar a los autoflagelos que lo rodeaban, todos se detuvieron de sus castigos autoimpuestos y le ofrecieron una profunda reverencia al chico. Muchas gracias, arzobispo Subaru-sama, usted de verdad es misericordioso, prometemos no fallarle de esta forma otra vez. Subaru, todavía sin salir del shock después de presenciar tal acto perturbador, solo logró asentir. Luego de que su estupor pasara, el chico se dio cuenta de algo: estos hombres y mujeres parecían seguirlo diligentemente en sus mandatos, aun sabiendo lo aterradores y desagradables que eran, y que todavía no se creía eso de ser un arzobispo. ¿Acaso esto no era una increíble oportunidad? Sé que suena desagradable, pero, ¿podría usarlos? ¿Podría pedirles ayuda? ¿Debería intentar eso? Subaru sacudió su cabeza ante las dudas. No, Subaru, no es el momento de vacilaciones, tu vida está en juego, voy a usar todo lo que pueda para garantizar mi seguridad y la de Rista. Ante su nueva resolución, el pelinegro habló con tono firme. Si quieren compensar su error, entonces escúchenme, voy a necesitar su ayuda, probablemente en unas horas mi vida correrá peligro, quiero que estén atentos ante cualquier problema y si es necesario quiero que me protejan, a mí y a ella, solo así los perdonaré en realidad, ¿entendido? Ante las palabras de mando del chico, los cultistas que lo rodeaban realizaron una profunda reverencia en señal de aceptación. Como desea arzobispo Subaru-sama, nuestros cuerpos serán su escudo y nuestra voluntad su espada, todo sea por usted y la voluntad de la gran bruja de la envidia. Luego de su declaración, Subaru les ordenó a todos que se retiraran y, como si de fantasmas se trataran, los cultistas empezaron a hundirse en el suelo, desapareciendo totalmente del jardín y dejando a un estupefacto Subaru. ¿Pero qué carajo? Luego, cuando el chico volvió a quedar solo con la sirvienta en el jardín, al fin soltó un largo suspiro de cansancio que ni él sabía que estaba reteniendo. Luego volvió a ver a Rista, la cual parecía estar dando signos de querer despertar. No pasó mucho, cuando la sirvienta pelirroja abrió lentamente sus ojos amatistas, frente a ella logró distinguir un rastro familiar. Luego de que su visión se aclaró, se dio cuenta de a quién estaba viendo. Luego, exaltada, se intentó levantar abruptamente, pero Subaru la detuvo e intentó calmarla. Luego de que Rista pudiera tranquilizarse, lentamente ambos se pusieron de pie y la sirvienta preocupada le pidió explicaciones al pelinegro. Subaru, ¿qué me sucedió? Recuerdo dirigirme a la cocina contigo y luego nada, todo se volvió oscuro. El audito entrecerró los ojos, debatiéndose internamente si decir o no la verdad. Tenía miedo que al revelarle lo que sucedió, ella lo vería con otros ojos. Ella dijo que un arzobispo destruyó su antiguo hogar, además que esa horrible mujer también es uno de ellos. ¿Me odiará si cree que soy uno de esos locos? No podría soportar perderla, no así el solo hecho de pensar en mentirle lo enfermaba, pero el miedo consumió todo su raciocinio y lo hizo. Bueno, realmente no sé lo que te sucedió, Rista-tan, nos dirigimos a la cocina y de repente te desmayaste, me preocupaste mucho, ¿sabes? ¿Has dormido bien últimamente? No deberías esforzarte tanto o vas a lograr que mi pobre corazón se preocupe demasiado. Subaru intentó actuar como él mismo durante toda la explicación, intentando que la sirvienta le quitara importancia de alguna manera a lo sucedido, algo que resultó positivamente para él, ya que pareció dar en el blanco. Creo que tienes razón, Subaru, últimamente he estado descansando menos de lo habitual, supongo que al final tanto trabajo me terminaría afectado, gracias por la preocupación. La sirvienta le ofreció una de sus angelicales sonrisas al pelinegro. Esta acción, en vez de calmar el magullado corazón del chico, solo logró que la culpa lo carcomiera más intensamente. Todavía no podía creer cómo era capaz de mentirle de forma tan descarada, pero Subaru realmente se había decidido a no perderla de ninguna manera. No necesitas agradecerme, Rista-tan, somos amigos, ¿no? Los amigos siempre se apoyan entre ellos. Rista solo sonriendo y acercando con la cabeza, mientras los dos amigos decidieron en dirigirse a la cocina para concretar su objetivo inicial. Unos gruñidos guturales empezaron a escucharse a la distancia, algo que alertó a ambos sirvientes. ¡Ay no! ¿Y ahora qué? Subaru sabía que su suerte estaba siendo demasiado buena para ser verdad. Mientras los dos sirvientes se ponían tensos, ambos observaron como del otro lado del pasillo por el que caminaban, varias siluetas empezaban a observarse. Mientras más se acercaban, sus figuras se hacían cada vez más visibles hasta que Subaru reconocía a varias de ellas. Varios perros monstruosos corrían por el pasillo justo en la dirección en la que se encontraban él y Rista. Subaru los recordaba muy bien, el bucle donde Rista había salido lastimada por su culpa pasó.
por su cabeza. La impotencia que sintió en ese momento era un sentimiento que nunca quisiera sentir de nuevo, pero el chico se dio cuenta de algo más: no solo eran esos perros del infierno los que se dirigían hacia ellos, más de esos pequeños monstruos los acompañaban, monstruos a los cuales Subaru solo podía describir como ratas con alas y serpientes de dos cabezas, se acercaban rápidamente a su posición. Bestias. Solo pueden ser las de Meili-sama, pero ella nunca las dejaría vagar libremente por el castillo. Algo anda mal. El pánico invadió a Subaru en esos momentos, pero antes de que se entregara a sí mismo a la desesperación, sus tres espíritus contratados aparecieron en su campo de visión y lo hicieron recordar que ahora él no estaba completamente indefenso. Maestro, esas bestias son un peligro directo para usted y su pareja. Use nuestro poder a su gusto, por favor. Subaru escuchaba las voces simultáneas de sus espíritus directo en su mente. Por un momento sintió vergüenza al escuchar que calificaron a Rista como su pareja, pero la situación actual no daba ninguna oportunidad para concentrarse en cosas tan banales. Está bien, pero ¿cómo sus poderes? Todavía soy nuevo en todo esto y no tenemos tiempo. El tiempo apremiaba y Subaru era un total principiante en las artes espirituales. El nerviosismo lo había invadido y estaba desesperado por encontrar soluciones rápidas. Sus espíritus notaron al instante la inquietud de su contratista y procedieron a explicarle rápidamente cómo usar sus artes espirituales. Tranquilo maestro, el proceso es muy sencillo ya que tu afinidad es increíblemente alta, pero debido a que usted todavía es bastante nuevo, tendremos que descartar la magia Yin para atacar, y la magia Yang no es muy efectiva contra varios atacantes. La magia de agua por otro lado es la mejor opción por el momento. Subaru entendió lo que implicaban sus espíritus y se concentró en su pequeño compañero azul, su espíritu de agua. Ya veo, cuento contigo Aqua. El pequeño espíritu azul parecía contento debido a que le sería de utilidad a su maestro. De acuerdo maestro, concéntrese e imagine que se forman varios cristales de hielo en el aire, luego diga el conjuro Uma, yo me encargaré del resto. Tal como su espíritu le había instruido, Subaru empezó a imaginar la formación de cristales de hielo en medio del aire, y proclamó el nombre de su hechizo. Uma era al mismo tiempo que Subaru dio rienda suelta a la magia de su espíritu. La sirvienta pelirroja no se había quedado de brazos cruzados y había conjurado su propia magia ofensiva. En ese instante una gran bola de fuego salió disparada de las manos de Rista, impactando directamente a las bestias que se movían por tierra, convirtiéndolas en cenizas en un instante, mientras que varios carambanos de hielo extremadamente afilados empezaron a formarse alrededor de Subaru. Estos salieron disparadas a una sorprendente velocidad directa a las bestias voladoras con forma de rata, empalándolas y matándolas en el acto. En solo un instante el pasillo estaba en llamas y repleto de los cuerpos inertes de las bestias atacantes. Durante unos segundos todo fue silencio hasta que... ¡Uaa! Acabo de lanzar magia. No lo puedo creer. Fue increíble, gracias chicos, de verdad son asombrosos, y tú también Rista-tan, esa bola de fuego fue increíble. Subaru casi saltaba de emoción mientras su miedo se convertía en asombro y alegría desbordante. Sus espíritus parecieron un verso contagiado de la alegría de su maestro, mientras revoloteaban alrededor de Subaru. La sirvienta pelirroja sonreía al ver el increíble entusiasmo de su nuevo amigo, mientras celebraba su primer lanzamiento mágico, pero en un instante, toda la atmósfera alegre tuvo un abrupto final. Maestro, cuidado. Detrás de usted. Ante la repentina advertencia de sus espíritus, Subaru se volteó rápidamente solo para observar a uno de esos perros monstruosos saltando directamente hacia la espalda de Rista. Teniendo en cuenta la distancia a la que se encontraba la bestia, le sería imposible al chico poder lanzar nuevamente uno de esos carambanos de hielo, por lo que en un acto reflejo quiso apartar a la sirvienta del camino, aún arriesgándose a que ese monstruo lo matara. Si muero aquí, todo lo que he hecho hasta ahora se perderá, pero si es por ella, eso no importa. Habiendo obtenido una nueva determinación, el chico ya se estaba moviendo para empujar a Rista, pero antes de que siquiera pudiera alcanzarla, la bestia en pleno vuelo fue partida por la mitad, la sangre y las vísceras volaron por el pasillo y mancharon tanto a Subaru como a Rista. Las secciones divididas de la bestia chocaron contra las paredes en un desastre sangriento y la sirvienta en pánico se volteó sin siquiera haber entrado de lo que estuvo a punto de atacarla.
Ara, de verdad que no hay comparación alguna entre las entrañas de los humanos y de las mabestias, su color no es nada bonito de observar y su textura es desagradable frente a los dos sirvientes empapados de sangre. Una mujer vestida de negro había hecho aparición, en su mano izquierda se encontró un cuchillo Kukri que goteaba sangre constantemente, hecho que la convertía a ella en el artífice de tal brutal escena. Elsa-sama. ¿Qué hace aquí? La aludida volteó a ver a la sirvienta pelirroja con una mirada divertida en sus ojos morados. Rista-chan, creo que te ensuciaste un poco, perdóname sí. Y bueno, solo estoy ayudando a mi tonta hermanita a arreglar sus problemas. Elsa dirigió su mirada al otro sirviente en el pasillo. Vaya, mira qué sorpresa, después de todo parece que si eras tú el causante de todo esto. Sus ojos nunca perdieron la diversión, mientras observaba cómo Subaru empezaba a entrar en pánico al verla, mientras el chico buscaba alguna forma de explicarle la situación a la asesina pelinegra. Una niña de pelo azul vino corriendo detrás de Elsa en un intento de alcanzarla. Elsa Wansan, ¿por qué no me esperaste? Sabes perfectamente que no soy tan rápido como tú. La niña jadeaba pesadamente, señal clara de que había estado corriendo durante un buen rato. Mientras intentaba recomponerse, notó que su hermana mayor se encontraba hablando con dos sirvientes empapados de sangre y vísceras, observando a uno de sus Wolgarms partido por la mitad en el suelo. Y al fondo del pasillo una gran cantidad de sus mascotas calcinadas y empaladas por estacas de hielo. ¿Qué? ¿Mis mascotas? ¿Qué les pasó? La niña gritaba en una mezcla de conmoción y tristeza. Luego notó cómo el cuchillo que poseía su hermana estaba bañada en sangre y empezó a juntar las piezas de lo que había ocurrido. Elsa Wansan, te dije que no los mataras, ¿por qué lo hiciste? Sabes que son difíciles de conseguir, esos además del fondo fueron asesinados por magia. ¿Acaso lo hicieron ustedes también? La niña parecía haber comenzado un berrinche, algo normal en niñas de su edad, pero Subaru sabía que Meili era todo menos normal. Mientras Elsa intentaba no reírse de las payasadas de su hermana menor, la sirvienta pelirroja se adelantó para explicar todo lo sucedido. Lo siento mucho por lo que le sucedió a sus mabestias Meili-sama, pero fue en defensa propia, parecía haber salido de control. La niña peliazul se restregaba los ojos en un intento de secarse las pequeñas lágrimas que amenazaban con salir de ellas. Luego de un pequeño silencio incómodo, la asesina mayor decidió hablar. Rista-chan tiene razón Meili, incluso tuve que matar a ese Wolgarm, o si no madre de verdad te hubiera castigado muy fuerte. Esta vez el color del rostro de Meili desapareció al oír hablar de un castigo severo de parte de su madre, algo que no pasó desapercibido por Subaru. Parece que ella también le tiene miedo a ese monstruo. Supongo que tiene sentido, solo un monstruo como ella podría tener a raya a todos estos asesinos. Mientras el chico se perdía en su monólogo interno, la sirvienta pelirroja hablaba con las dos asesinas recién llegadas. Bueno, viéndolo de esa forma entonces creo que no hay problema, jeje, lo siento, y una de mis mascotas casi te hace daño Rista-chan, pero mira, de verdad estás toda llena de sangre y hueles horrible. Warg Meili cómicamente se agarraba la nariz y soplaba el aire con su mano. Este gesto avergonzó excesivamente a la pobre sirvienta, que solo pudo quejarse ante tal maltrato de parte de la niña. Mientras esto ocurría, Elsa se acercó al pensativo Subaru sin que este siquiera la notara. ¿Sabes? Junto con Meili estuvimos teorizando por qué las mabestias se habían salido de control, nunca antes había pasado eso, entonces pensamos que alguien nuevo en este lugar era el causante, y parece que teníamos razón. La voz de Elsa era bastante juguetona, pero el toque peligroso siempre presente en ella no desapareció en ningún momento. Subaru fue tomado por sorpresa por las palabras de la asesina, algo que instantáneamente lo puso muy nervioso. La sabía que probablemente solo los iniciados iban tras él, pero eso no quitaba el terror que esa mujer le infundía. Su presencia simplemente no auguraba nada bueno. Subaru no era precisamente un genio, pero tampoco era un idiota. Las insinuaciones de la mujer eran muy claras para él. Estos monstruos estaban buscándome a mí. Disculpa, ¿a qué te refieres con eso? La asesina pelinegra amplió su sonrisa por la supuesta ignorancia del chico. Esa actitud de miedo y nerviosismo que Subaru había estado demostrando desde el momento que se conocieron en esa vieja casa la entretenían numerosas, simplemente su subconsciente la empujaba para seguir atemorizando al chico y poder observar esa expresión que tanto le encantaba, pero la necesidad de interrogarlo era más importante que su deleite personal en esos momentos. No te hagas el tonto conmigo, chico, las mabestias solo podrían reaccionar de esa forma por la presencia del miasma de la bruja y justo empezaron a actuar extraño desde que llegaste aquí. Es fácil juntar los puntos, ¿no crees? ¿Cómo era que te describías?
¿Niño perdido? El tono juguetón pero peligroso que Elsa agregó a sus palabras solo le daban a entender al chico que posiblemente ahora estaba en problemas otra vez, no queriendo cometer los mismos errores de sus bucles pasados. Subaru pensaba en cómo responderle a Elsa, aunque una de las cosas dichas por la mujer pelinegra le llamó la atención: miasma de la bruja. ¿Se referirá al olor al que ese maldito perro se refería? Y además de todo, otra vez esta bruja, no deja de darme cada vez más problemas y dudas. Mientras unía los cabos en su cabeza, la voz de la sirvienta pelirroja lo interrumpió a él y a su interrogadora. Subaru, no podemos entrar a la cocina en este estado, tenemos que asearnos y cambiarnos de uniforme. Subaru y Elsa voltearon a ver a la sirvienta pelirroja, la cual poseía una expresión bastante cohibida. El chico pelinegro vio esto como una oportunidad para zafarse del interrogatorio de la asesina, pero Elsa parecía pensar algo similar, y antes de que el chico dijera nada, esta se le adelantó. Ara, es cierto, a madre no le gustaría encontrar restos de sangre en su comida, y a pesar de que la vista es bastante encantadora, es mi culpa que estén así de sucios, así que deberían ir a lavarse. Meili, acompaña a Rista-chan a los baños de chicas, yo guiaré a nuestro nuevo compañero al baño de los chicos, ya que dudo que sepa dónde están. La sirvienta pelirroja no parecía muy convencida, sabiendo que dejar solo a Subaru podría ser peligroso en esos momentos, pero ella sabía muy bien que si se tardaba más de la cuenta, madre se enojaría, y muy pocas cosas eran peores que eso. ¿Sí? Ven Rista-chan, si te ayuda con la ropa no te tardarás tanto y podrás ayudar con la cena, nada es mejor que tu comida. Una emoción a Meili jalaba del brazo a la ensangrentada sirvienta, que aún no muy convencida volteó a ver a su amigo que se encontraba en su misma condición. Luego de pensarlo unos segundos, suspiró en derrota y le envió una cálida sonrisa a sirviente y a la asesina. Gracias por su consideración, Elsa-sama, me aseguraré de volver a mis trabajos lo más rápido posible. Y Subaru, ten cuidado, por favor. La sirvienta les ofreció una ligera reverencia y se volteó para dirigirse hacia los baños femeninos. Subaru estaba sin palabras en estos momentos, lo acaban de separar de la única persona en la que podía confiar, su sangre solo se heló más al ver cómo ambas asesinas daban miradas cómplices entre ellas, clara señal de que esto estaba planeado por ambas. ¿Porque esto me pasa a mí? Por el largo pasillo del inmenso castillo, dos figuras caminaban, o más bien, una arrastraba a la otra. Un renqueante mayordomo empapado de sangre intentaba resistirse ante la inmensa fuerza que lo jalaba por el brazo. Una mujer pelinegra sonreía con extrema diversión, no podía tener suficiente de la imagen del chico retorciéndose completamente en terror, un absoluto terror hacia ella. Luego del tira y afloja incesante entre ambos, Elsa decidió dar el primer paso, jaló con fuerza al escuálido pelinegro y lo empujó contra la pared, golpeando con su brazo libre el muro, justo al lado de la cara del asustado Subaru. ¿Qué clase de cabezón invertido es este? Se supone que esto ocurre en momentos románticos. Esto es aterrador. La mente del pobre chico era asaltado por cientos de pensamientos llenos de pánico, mientras que la mujer de ojos amatistas solo se regocijaba ante su expresión. Bueno, ahora que estamos solos, vas a hablar, y espero que no se te ocurra mentir, a menos que quieras que sus extrañas se desparramen por el suelo. Cualquiera de las dos opciones me gusta. De todos modos, la asesina pelinegra se relamió los labios, expectante a las acciones que tomaría Subaru. Este mismo sintió un escalofrío que recorrió toda su espina dorsal. Esta situación le parecía bastante familiar, un recuerdo fugaz del con una katana presionada contra su garganta y una mujer de pelo blanco con mirada asesina pasó por su cabeza. Situaciones similares, pero esta vez no había una sirvienta pelirroja ahí presente para salvarlo. Ahora estaba solo, privado de cualquier posible ayuda, pero Subaru ya había decidido algo: si quería serle de ayuda a Rista y pagarle por todo lo que ella hizo por él, no debía morir. No moriré, esta vez sobreviviré. En ese momento el chico usa toda su fuerza de voluntad para obligar al miedo a retroceder. Lentamente dejó de temblar y su expresión alcanzó una seriedad y determinación que ni él mismo sabía que poseía. Este cambio tan arrepentido de actitud tomó por sorpresa a Elsa. La sonrisa de la asesina se redujo en tamaño y su diversión y excitación fue transformada en interés, una sincera curiosidad sobre este extraño chico. Bueno, habla entonces, ¿por qué tienes el miasma de la bruja? El efecto tan extremo que provoca en las mabestias implica que tienes una gran cantidad de su esencia en ti. ¿Eres un cultista? ¿O incluso un arzobispo? Aunque de nuevo el título de arzobispo era relacionado con él y este no tenía idea del por qué se le acreditaba con el mismo, no dejando que su determinación flaqueara en ningún momento, decidió que hablaría con la verdad. Mentir no lo iba a llevar a ningún lado más que a la tumba.
Yo, realmente no sé muy bien por qué el olor de esta bruja está sobre mí, no formo parte de su culto y tampoco he tenido contacto con ella. O al menos eso creó una sensación ominosa, invadió su cuerpo por unos instantes, por alguna razón que él desconocía. Hablar de la bruja de la envidia, le provocaba recuerdos indeseados de cierta mano sombría tomando su corazón. Elsa intentó cualquier tipo de engaño en sus ojos, después de varios años en buscar este trabajo, ella podía decir orgullosamente que conoció casi a la perfección cuando una persona estaba mintiendo y todos los signos que estos mostraban a la hora de hacerlo, pero a pesar de toda su experiencia laboral, ella fue incapaz de encontrar ninguna mentira en sus palabras, algo que la desconcertó visiblemente y lo que dijo el chico a continuación la desconcertó aún más. Hasta hace apenas 2 días ni siquiera estaba en este mundo, fui traído a este lugar por algo o alguien y ni yo mismo por qué o cómo ¿qué dices? ¿Acaso insinúas venir de más allá de la gran cascada? ¿Qué estupideces estás diciendo porque no puedo detectar ninguna mentira? Elsa se debatía internamente si acaso sus habilidades se estaba oxidando, pero para ella eso era casi tan ridículo como las afirmaciones del chico, alguien llegando de la nada a otro mundo era algo tan fantástico para ella como los libros que solía leerle a Meili antes de dormir, pero por alguna razón la asesina pelinegra decidió darle el beneficio de la duda al sirviente, tal vez fue porque la había entretenido numerosos o porque estaba curiosa por él, pero algo el motivó a escucharlo aunque sea antes de abrirle el abdomen con su kukri. Sé que es muy difícil de creer, tal vez me creas un loco o un mentiroso, pero tengo pruebas. Mira, en ese momento Subaru realizó una acción que ya había repetido 2 veces antes, hurgó en su bolsillo y sacó su teléfono, este se encontraba aún ligeramente manchado de sangre. Elsa ni siquiera se molesta en cuestionar la acción, completamente confiada de que si el chico estuviera tramando algo, ella podría tratarlo fácilmente. Al ver el extraño objeto que había sacado Subaru ella se mostraba curiosa. Esto de aquí es tecnología de mi mundo, ese teléfono llama celular, digamos que es como los metías de por aquí, con él se pueden hacer muchas cosas, déjame mostrarte. Subaru levantó el teléfono en dirección a Elsa, acción que ésta se tomó a mal, ya que se puso a la defensiva. El chico al notar esto casi entra en pánico e intentó calmarla, milagrosamente funcionó, ya que su abdomen no tenía un corte masivo. Luego de una casi muerte estúpida, Subaru repitió la misma acción que en bucles pasados, le tomó una foto a la asesina y le explicó cómo funcionaba el teléfono, además de asegurarse de enseñarle algunas otras fotos de su galería, para dar un poco más de credibilidad a sus palabras. La asesina estaba conmocionada, a lo largo de su tiempo como la famosa cazadora de entrañas de Gusteco, ella había observado innumerables cosas extrañas, tuvo muchos clientes fuera de lo común, se había enfrentado y destripado a varias personas interesantes, ella podía decir con seguridad que casi nada podía sorprenderla, pero esto era diferente. Había escuchado innumerables historias de viajeros de más allá de la gran cascada, pero eran eso, solo historias, cuentos de hadas para dormir, pero el chico frente a ella era real, el interés de Elsa por el mayordomo no podía ser más grande en estos momentos, y esto se refleja en una afiliada sonrisa de satisfacción. Ya veo, al principio pensé que eras otro juguete aburrido producto de un capricho de madre, pero esto cambia todo. Supongo que eres bastante interesante, ¿no? Al final no me mentiste ni una sola vez, supongo que pasó mis expectativas, esperaba descubrir que eras un cultista, pero esto es mucho mejor. Luego de decir esas palabras, la asesina se separó del chico, luego empezó a caminar por el pasillo dándole la espalda a Subaru. Este iba a decir algo pero fue interrumpido por Elsa. El baño de hombres está tras la puerta a tu derecha. Al oír eso, Subaru soltó todo el aire que estaba conteniendo en un largo suspiro, luego se acercó al puerto y antes de que la abriera, Elsa habló nuevamente. Realmente espero que sobrevivas, esas entrañas solo me pertenecen a mí, así que guárdalas para mí, ¿sí? Sobrevive viajero entre mundos. Subaru Natsuki la asesina se relamió los labios mientras una sonrisa juguetona adornaba su rostro, luego siguió su camino por el largo pasillo. Su rumbo era desconocido, pero eso a Subaru no le podía importar menos. Rápidamente abrió la puerta, entró rápidamente a los baños y la cerró con fuerza, luego recostó su espalda contra puerta y se deslizó hacia abajo, sus ojos mostraban incredulidad. No puedo creer que funcionó. Estoy vivo. La asesina pelinegra caminaba por los corredores del oscuro castillo, la sonrisa juguetona y lasciva no abandona su rostro en ningún momento, hasta que de repente se detuvo y como si estuviera hablando consigo misma dijo. Oye chico, ¿hasta cuándo planeas esconderte? ¿Que Luke no te enseña que es de mala educación espiar a una dama mientras da un paseo?
Luego de su exclamación en voz alta, de las sombras del corredor una silueta emergió, poseía un cabello verde como la esmeralda, sus ojos compartían el mismo color de su cabello, estaba vestido completamente de negro y en su espalda reposaba una enorme guadaña, su mirada era fría como el hielo, y su rostro mostraba una mueca de asco. TCH y yo que pensé que mis habilidades habían mejorado lo suficiente para burlarte incluso a ti la mujer de ojos amatistas solo mostró una mueca burlona ante la declaración del peliverde. No deberías sobreestimarte tanto mocoso, estás hablando con la mejor asesina de este lugar, tú en comparación eres un renacuajo en un estanque lleno de peces grandes. El peliverde solo buzó en desprecio ante lo dicho por Elsa. Lo siento si el corrijo Elsa-sama, pero mi maestro es realmente el mejor en este lugar, usted tampoco debería de sobreestimarse. El señor de Elsa se frunció levemente, pero inmediatamente su sonrisa burlona regresó a su sitio. Ahora realmente los mocosos ya no tienen respeto por sus superiores hoy en día, me encantaría abrirte el estómago y ver esas lindas entrañas tuyas por la insolencia que dijiste, pero no quiero discutir con Luke sobre por qué destripe a su pequeño aprendiz, pero cuida tu lengua pequeña Basil, tienes suerte que estoy de buen humor ahora. Basil solo se burló mientras se daba la vuelta y empezaba a caminar en la dirección contraria a Elsa. Supongo que es mi culpa, quería saber qué era lo que hablabas con mi presa, pero debí suponer que tendría que lidiar con su odiosa actitud. Si me disculpas, me retiro, debo ganar un ascenso. Mientras Basil comenzaba a retirarse del lugar, la asesina ojimorada, bastante divertida por la arrogancia del chico, habló nuevamente con un tono juguetón. Vas tras Subaru-kun, no sé por qué pero tengo una leve sensación que me dice que hoy vas a morir. Las palabras de Elsa más que molestar al peliverde, lo divirtieron tanto que soltó una risa ahogada. Como si esa basura pudiera si quisiera tocarme, parece que ha enloquecido Elsa-sama. El rostro de Elsa no cambió, más bien su sonrisa sádica solo se amplía aún más. Ya veremos. En una amplia sala de baños, un chico pelinegro terminaba de secar su cabello mojado con de las tantas toallas en los estantes, su ropa empapada de sangre ahora se encontraba doblada sobre una silla al lado del chico, ahora mismo vestía una bata de baño color celeste claro, la prenda se asemejaba a una yukata de su tierra natal, algo que se sorprendió levemente al chico, además se había llevado una gran sorpresa al entrar a sala de baños, era una habitación enorme, fácilmente podrían haber más de 20 personas dentro y aún así habría espacio de sobra y en el centro de todo había una enorme bañera, que más que bañera parecía un jacuzzi, o al menos eso fue lo que pensó el chico, había tomado una ducha rápida y directa, no quería dejar esperando a Rista. Y terminar cargándola con más trabajo del necesario. Luego de terminar de secarse el pelo, Subaru se disponía a dirigirse a los vestidores para buscar un cambio de ropa, al acercarse a la puerta y girar la manija, una sensación familiar lo había invadido, porque esto se siente como un déjà vu. Parecía que sus instintos de supervivencia se hubieran encendido, algo le decía que si abriría esa puerta sería su fin. Justo como la primera vez el recuerdo de un pasillo a oscuras y una herida fatal en su estómago acababan de golpearlo, y en pánico dio un salto hacia atrás, justo un tiempo ya que la puerta del cuarto de baños acababa de ser cortada por la mitad por una enorme guadaña y en esos momentos los miedos de Subaru se materializaron, el hombre que sostenía la arma de tamaño anormal no era ningún desconocido para el chico, después de todo, ¿cómo podría olvidar su primera muerte? Te encontré chico nuevo, jajaja, al principio pensaba en emboscarte cuando llegaras a tu habitación, pero es muy aburrido esperar, así que mejor vine a buscarte personalmente. Subaru sin dudas se encontró en pánico en esos momentos. Basil Richter, el hombre que lo había matado por primera vez esa noche oscura, el hombre que le había arrebatado esos hermosos momentos con la sirvienta pelirroja, el sujeto que se burló de su debilidad mientras se desangraba lentamente, ese monstruo volvió para matarlo de nuevo. TCH, qué patética, esa mujer solo visión quería fastidiarme o de verdad se volvió loca, como si quisiera este chico podría. Antes de que el peliverde pudiera terminar su monólogo, los tres espíritus contratados de Subaru volvieron a hacer aparición, el trío desprendía un brillo amenazador dirigido completamente al asesino en entrenamiento. Espíritus menores. Eres un usuario de artes espirituales. Sin que Basil lo supiera, el pelinegro se comunicaba mentalmente con sus espíritus, planeando su estrategia a seguir, entonces antes de que el peliverde pudiera reaccionar Subaru hizo su movimiento. Confío en ti Umbra. Shamak. El peliverde abrió los ojos en shock, no esperando el ataque del sirviente, en un abrir y cerrar de ojos, una enorme masa de humo más oscuro que la noche invadió toda la habitación, Basil pudo sentir como todos sus sentidos habían desaparecido,
Toda era oscuro, no podía ver, no podía oír, no podía sentir, no podía distinguir el arriba de abajo, ni la derecha de la izquierda, en pánico por la repentina desaparición de sus 5 sentidos, en un intento desesperado de moverse. Su enorme guadaña que aún creía seguía en su mano, en todas las direcciones, aunque se viera como un ataque precipitado y torpe, fue lo único que se produjo. Para su suerte y desgracia su guadaña logró contactar a su atacante, pero no pudo comprobar si el ataque había acabado con su enemigo, ya que sintió con algo frío y afilado se acababa de enterrar en su pierna izquierda. Con todas sus fuerzas aguantó el dolor punzante que lo invadía en esos momentos, y en menos de 5 segundos, la oscuridad que lo rodeaba empezó a desaparecer. Poco a poco sus alrededores se volvieron visibles, sus sentidos estaban regresando lentamente a él, justo a tiempo para sentir como alguien salía corriendo a su lado y salía por la ahora inexistente puerta detrás de él. Cuando toda la oscuridad al fin se despejó, Basil pudo observar que en su pierna izquierda había un carámbano de hielo clavado profundamente, la sangre fluía libremente de la herida, mientras este se mordía el labio inferior por la creciente ira que lo empezó a invadir. Maldito bastardo, juro que te voy a descuartizar. Con una ira incontrolable y un dolor demencial, Basil tomó el carámbano de hielo en su pierna y tiró de él con fuerza para arrancarlo de su lugar. El carámbano salió sin resistencia y una fuente de sangre salió del gran agujero que ahora se encontraba en su pierna. Argo, ese maldito, juro que no voy a dejarte escapar vivo de esta. Luego de que el incesante dolor se apaciguara un poco, Basil notó por el rabillo del ojo algo rojo en el suelo. Curioso, volteó su cabeza y observa un rastro de sangre el cual se dirige hacia fuera de la habitación. Jejeje, ¿quieres jugar? Entonces juguemos. Subaru corría con todas sus fuerzas por uno de los corredores del castillo, justo sobre su plexo solar, un largo corte se observaba, la sangre goteaba incesantemente de él, pero para su buena fortuna, el corte no era muy profundo. Aún así el corte le dolía como el infierno. Si dudas tuvo suerte, unos centímetros más arriba y sería un desastre sangriento en el suelo. Mientras corría Subaru no paraba de reprocharse su cobardía. Cuando lanzó Shamak, Basil había sido tomado con la guardia baja, todos sus sentidos se habían sido arrebatados por el hechizo Jin. En ese momento el chico había preparado un hechizo Uma, el objetivo era el corazón, seguramente el impacto sería fatal, pero en el último momento, su determinación flaqueó y no fue capaz de dar el golpe final. Mierda, ¿por qué soy tan cobarde? Mi determinación es tan débil que no puedo ni siquiera matar a alguien para salvarme a mí mismo. Ese tipo merece morir y aún así soy tan patético que no pude hacerlo. En medio de su autodesprecio sus espíritus le hablaron con preocupación palpable en sus voces. Maestro, a pesar de que el cristal Uma inmovilizó a nuestro atacante, es probable que solo sea temporal ya la velocidad a la que nos movemos, seremos alcanzadas. Subaru frunció el ceño, un claro enojo dirigido hacia sí mismo ya su cobardía lo llenaba por completo, luego se percató de algo que lo preocupa levemente. Esperen, ¿dónde está Umbra? La preocupación clara en su voz, ya que solo sus espíritus de agua y Jin estaban presentes en ese momento, temiendo que algo le haya sucedido a su pequeño amigo de Jin. No se preocupe por Umbra maestro, el uso de Shamak lo agotó demasiado, por lo que tuvo que desmaterializarse, ahora mismo está descansando, pero más importante, necesitamos aumentar la velocidad. Subaru, ahora un poco más tranquilo al saber el estado de su espíritu faltante, decidió cuestionar a sus espíritus. ¿Cómo? Esto es lo más rápido que puedo correr. Su espíritu de Jan Lux decidió explicarle rápidamente. Maestro, voy a lanzar un hechizo en usted, su nombre es Agra. Mejorará el rendimiento de su cuerpo y mente, aunque solo podrá mantenerse por un par de minutos ya que no poseo mucho mana. Luego de que encontremos un escondite, Aqua puede sanarlo usando magia de agua. El chico se sorprendió por la existencia de tal hechizo y se acercó en aprobación hacia su pequeño espíritu de Jan. Ya veo, vas a bufarme, entonces hazlo. No sé qué significa bufear, pero de acuerdo maestro, Akra. En ese instante un brillo blanco rodeó el cuerpo maltratado de Subaru, y de repente se sintió más fuerte y ligero. Poco a poco su velocidad fue aumentando al punto de que no tendría nada que envidiarle a un corredor olímpico, con la velocidad de sus pensamientos. También aumentó, pensaba exactamente hacia dónde ir y qué hacer desde ahí, pero cuando estaba a punto de cruzar por una esquina, sus instintos lo alertaron.
Ya sea porque sus pensamientos estaban acelerados o porque sus instintos estaban alerta ante cualquier amenaza, este fue capaz de agacharse justo en el instante que algo afilado pasó zumbando por encima de su cabeza, unos mechones de su pelo azabache siendo rebanados en el proceso. Con el corazón a 1000 por hora, Subaru dio un salto hacia atrás, intentando ganar la mayor distancia posible de su nuevo atacante. ¿Eh? No esperaba que pudieras esquivar eso, creo que me confié un poco, pero tranquilo, no volverá a pasar nuevamente. Una cara conocida se hacía presente frente a él, pero esta vez no era el peliverde de la guadaña, sino la mujer que tanto dolor le trajo a el yarrista en su segundo bucle. Una bandana negra ocultaba la mitad de su rostro, dejando al descubierto sus sádicos ojos color miel. En su mano derecha una de sus katanas gemelas descansaba, un arma que casi le rebana la cabeza hasta hace unos pocos segundos. La sola aparición de la mujer le trajo al chico una sensación de malestar, muy en el fondo de su corazón le guardaba un inmenso odio y resentimiento a la asesina peliblanca. Ella personificaba la debilidad de Subaru al no poder ayudar a su amiga Rista, y esto hacía hervir la sangre del chico. No solo tenía que huir de su primer asesino, sino que ahora tendría que enfrentarse al segundo. ¿Qué clase de horrible broma es esta? Dios, de verdad debe de odiarme. La mujer peliblanca observaba detenidamente al chico, más específicamente al largo corte sangrante que se encontraba en su abdomen. Ella estaba empezando a juntar ciertas piezas sobre el estado del chico. Supongo que te encontraste con alguno de mis compañeros en el camino, y yo que pensaba que me había encargado de la competencia, al menos estoy de suerte, todavía no estás muerto, entonces puedo reclamar mi ascenso al llevarle tu cabeza a madre. La mujer empezó a acercarse lentamente, queriendo jugar un poco con el asustado chico. Ella siempre disfrutaba jugar con sus víctimas después de todo. Subaru volvió a entrar en pánico, no podría repetir la misma estrategia que usó con Basil. Umbra estaba reponiéndose en ese momento, y dudaba que la mujer si quisiera le dé un pequeño chance de usar algún hechizo de agua. Entonces ¿qué podría hacer? Y entonces lo recordé: los cultistas. Recordé su encuentro de hace unas horas con esos aterradores sujetos, todos declararon su devoción hacia él. Este no entendía por qué ellos se referían a él como orgullo, pero ahora eso no podía importarle menos. Pero, ¿cómo los llamo? Apareció frente a mí porque decían que podían sentir el amor de la bruja. Espera, amor de la bruja, miasma de la bruja, olor de la bruja, ¿no son todo lo mismo? Entonces el miasma que sale de mí es lo que los atrae, al igual que a esas bestias. Pero ¿cómo hago para desprender más miasma? Vamos Subaru, piensa por una vez en tu patética vida. Subaru se estaba desesperando. Numerosos, a cada segundo que pasaba, la asesina se acercaba cada vez más a él, ambas katanas listas para hacer su trabajo. Entonces el chico tuvo una idea, una muy desagradable: si el olor de esa bruja viene de mí, se supone que tengo una relación con ella de alguna forma, y lo único parecido a eso que he notado es el regreso por muerte. Entonces tal vez morir aumenta la esencia de esa bruja en mi cuerpo. Eso explicaría por qué después de regresar de la muerte, los semi-humanos actuaron de forma tan violenta y las bestias vinieron a buscarme, porque el color ha aumentado. Pero no puedo morir para comprobar eso. Entonces, tal vez intentar revelar la habilidad funcionar. Instintivamente se llevaba la mano al corazón. El miedo de la mano sombría no había abandonado su ser aún, pero tenía que intentarlo. Si lograba llamar a los cultistas tal vez podría salvarse, recordando la cara sonriente de una sirvienta pelirroja que se había robado su corazón. Y el sufrimiento que esa mujer frente a él le causa. Subaru no pudo hacer otra cosa sino tragarse su miedo y hacer lo que tenía que hacer, todo o nada. Gracias por tu hechizo, Lux, sin él no hubiera podido ser tan rápido. Al pensar, cuando la asesina peliblanca había llegado a unos cercanos 10 metros del sirviente, esta se disponía a saltar sobre él y rebanarle la cabeza, pero fue detenida en su lugar por las palabras de Subaru. Oye, déjame decirte algo, maldita loca, yo puedo regresar de la NU. En ese instante, el mundo se detuvo por completo, el color del lugar desapareció, los copos de nieve que caían afuera y podía verse por la ventana se habían detenido, todo sonido desapareció. Nikita también se había detenido en su lugar, totalmente congelada. El corazón de Subaru empezó a palpitar con mucha fuerza, las sombras empezaron a rodearlo al ya su atacante, ambos totalmente congelados en su lugar sin poder mover un solo músculo, y entonces, de la inmensa pared de oscuridad, unas tétricas manos hechas de sobra se materializaron, y empezaron a acercarse al aterrorizado chico. Justo como la última vez, una de las manos acarició con delicadeza y amor su mejilla, mientras la otra se dirigía directamente hacia su corazón. Pero antes de que sintiera el brutal presionado, Subaru pudo observar a una figura en la oscuridad, mirándolo fijamente.
su silueta era difusa, pero pudo alcanzar a notar unos cuantos rasgos físicos. La figura era femenina, su pelo era plateado y largo, orejas puntiagudas, ojos morados como las mismas amatistas, una que cuadraba perfectamente con la que le dio vista. En ese momento Subaru supo quién lo observaba, el monstruo que hace 400 años había destruido la mitad del mundo, la gran calamidad, la bruja de la envidia. Satella te amo. Luego de que la misteriosa figura pronunciara su amor hacia el sirviente, la mano de oscuridad presionada con fuerza su corazón y el mundo recobró su movimiento una vez más. Cuando el color volvió al mundo y el sonido regresó, Subaru cayó de rodillas agarrándose fuertemente el área del corazón, tosía fuertemente por el dolor tan abismal que acababa de sentir. Maestro. ¿Qué le sucede? ¿Se encuentra bien? Por favor diga algo. Los espíritus del chico se habían alarmado ante el repentino ataque de dolor que estaba sufriendo su contratista, mientras que Nikita, la cual miraba todo con ojos confundidos, no entendía qué acaba de pasar. Repentinamente el chico quería decirle algo y enseguida este paso, sin dudas. La asesina en entrenamiento había quedado muy consternada. ¿Eh? ¿Ya a ti qué te pasa? ¿No sabes qué? No importa, mejor acabo contigo rápido antes de siquiera poder terminar su monólogo. Nikita tuvo que ponerse a la defensiva, debido a la repentina aparición de múltiples presencias en el lugar. Varias personas encapuchadas empezaron a salir del suelo, como si de espectros de la noche se trataran, rodearon por completo al dúo. Si antes la asesina estaba extrañada, ahora estaba completamente confundida, algo malo estaba pasando. ¿Cultistas? Madre los envió aquí. No deben interferir con mis asuntos, así que díganme qué quieren. Ninguno de los encapuchados le respondió a la mujer, se habían quedado en silencio, todos observaban al caído chico, el cual respiraba pesadamente después de que el dolor desapareciera, pero el miedo se quedó con él. Cuando al fin se calmó, levantó la mirada. Y observa que efectivamente su plan había funcionado, ahora solo faltaba deshacerse de la mujer frente a él. Subaru ya estaba harto del dolor, ya estaba harto de huir como un cobarde, estaba harto de estos psicópatas que quería tomar su vida solo por diversión. Su odio acumulado en los últimos 3 bucles explotó, y su objetivo era esa maldita mujer que tanto odiaba. Con ojos inyectados en sangre, levantando la voz para que todos los ahí presentes lo escucharan. Cultistas, ¿ustedes dijeron que yo era orgullo, no es así? Entonces sigan mis órdenes y maten a esa maldita perra. El arzobispo del orgullo Sabaru Natsuki se los ordena. Mátenla. En ese momento todos los cultistas presentes hicieron una amplia reverencia aceptando las órdenes de su señor. Nikita solo pudo abrir los ojos en shock ante la declaración de Subaru, pero fue sacada de ese estado cuando una daga saliera volando y se enterrara en su hombro. Una oleada de dolor la invadió y sus instintos la obligaron a sacar su otra katana y bloquear otros 2 ataques entrantes directos a sus zonas vitales. La terrible herida en su hombro había ralentizado sus movimientos mientras, cada vez le era más difícil defenderse, pero tenía mucha experiencia en combate, por lo que la mujer intentaba arreglárselas como podía, bloqueando otra daga que se dirigía directo a su estómago. Con un rápido movimiento de sus manos, logró decapitar al cultista que la había atacado. Malditos traidores. Los mataré a todos en nombre de madre y luego te voy a matar a ti, Subaru Natsuki. La mujer estaba en total desventaja, si bien podría con unos cuantos cultistas sin problemas, en ese momento ella estaba rodeada por al menos 25 de ellos. Sus esfuerzos solo le trajeron más heridas alrededor de su cuerpo, pero seguía peleando. Su código de asesino le impedía dejarse vencer tan fácil. Mientras Nikita batalla por su vida, el chico pelinegro, el cual aún no se encontraba completamente en sus cabales, decidió retirarse del lugar. Él recordaba perfectamente que había otro perseguidor tras él y no se podía quedar quieto en ningún momento. Entonces Subaru reanudó su camino mientras corría, la herida en su pecho aún sangraba y esto sumado al traumático dolor que había sufrido su corazón hasta hace apenas unos momentos, habían dejado al chico muy debilitado. Mientras corría empezó a sentirse cada vez más débil, empezó a apoyarse contra la pared para no caer de cara al piso. Vamos, no puedo morir aquí, ese solo un poco más vamos. Mientras avanzaba, se topó con una puerta de madera bastante grande. Con las últimas fuerzas que le quedaban el chico empujó la puerta y cayó de cara al piso. Mientras su conciencia se desvanecía, y sus ojos se cerraban, una silueta borrosa entraba en su campo de visión. Lo único que pudo distinguir de esta era un color rojo carmesí. La silueta desconocida corrió hacia él y se arrodilló a su lado, entonces su conciencia se apagó.
En una oscura sala de gran tamaño, se encontraron dos figuras reunidas, una se encontró sentada en un lujoso trono, digno para un rey, la otra figura se encontró de pie a su lado, resguardando la seguridad de su amo, aunque realmente eso no era necesario, ambos se encontraban charlando, o al menos uno de ellos lo estaba haciendo. ¿Se podría saber qué mierda está pasando en el castillo? Luke el pelinegro negó con la cabeza, sin saber muy bien qué responderle a su madre. Lo siento madre, pero hasta ahora solo hemos confirmado la aparición de varios cadáveres de mabestias en el castillo, la mayoría tenían signos de haber sido atacadas con magia, pero una de ellas, el pelinegro no terminó de hablar debido a la repentina intrusión de una nueva persona a la sala. Si una de ellas estaba partida a la mitad, esa fui yo por si te lo preguntabas. La asesina amante de las entrañas Elsa Granier, había hecho su aparición con una sonrisa divertida plasmada en su rostro, luego de llegar frente al trono, se arrodilló en señal de respeto y dijo: yo puedo resolver tus dudas madre capella. Solo movió su mano con desdén e índice que prosiguiera con su reporte. Ella había estado muy irritada en las últimas horas, un gran número de cultistas habían desaparecido, y además varios de sus iniciados habían sido hallados inconscientes. Bueno, las mabestias fueron asesinadas por Rista-chan y Subaru Natsuki, aparentemente estas se descontrolaron y los atacaron, así que fue en defensa propia. En cuanto a la aparición de algunos iniciados fuera de combate, eso fue hecho por la aprendiz de Reisel. Tal parece que se tomó muy en serio tu incitación para cazar a Subaru Natsuki. Capella alzó una ceja visiblemente confundida y Luke frunció el ceño. Las cosas parecían estar saliendo de control. ¿Ese saco de carne se pudo defender de algunas mabestias? No me esperaba eso, además porque habían mabestias dentro del castillo. Le he dicho a Meili que las mantienen afuera de este lugar, tendré que darle un incentivo para que no desobedezca otra vez. Elsa se tensó un poco, entonces decidió interceder por su hermana, no queriendo que madre tome represalias con ella. No hay de qué preocuparse madre, Meili no tuvo nada que ver, las mabestias parecieron descontrolarse por la presencia de una gran cantidad de miasma de la bruja. Estuve investigando junto a Meili y parece que el miasma proviene del chico nuevo. Capella casi se levanta de su trono por la sorpresa, nunca espero oír algo así. Se había estado preguntando por qué su evangelio le había pedido que reclutara a ese chico, tal vez esa era la razón. Entonces ese saco de carne posee miasma de la bruja en él. Para que haya descontrolado a esas sucias bestias, debo suponer que posee una gran cantidad. Tal vez estamos ante otro caso como el de Roy. Interesante. Ahora tengo más curiosidad de lo que ese patético insecto puede hacer para sobrevivir a la prueba que le puse Elsa llamativamente sádicamente al recordar su pequeña conversación con Basil en el pasillo. Oh créeme madre, yo también estoy muy curiosa de lo que pueda pasar. Y Luke el oído él miró expectante a lo que iba a decirle. Creo que vas a tener que buscarte un nuevo aprendiz. El pasillo parecía la viva imagen de una masacre, múltiples personas vestidas en túnicas moradas yacían en el suelo muertas, litros y litros de sangre pintaban el piso y las paredes de un carmesí brillante. En el centro de la atroz visión, se encontraba arrodillada una mujer de pelo blanco, su cuerpo se encontraba cubierto de heridas que sangraban profusamente, la bandana que ocultaba su boca se había ido, mostrando su rostro completo, jadeaba pesadamente apenas pudiendo mantener el conocimiento, había estado peleando una batalla de vida o muerte en total desventaja por quién sabe cuánto tiempo, había matado a casi todos sus enemigos, pero ahora sus fuerzas se habían agotado y frente a ella todavía había un encapuchado, en su mano empuñaba una daga la cual brillaba en un tono rojo siniestro, debido a la sangre que la cubría, la mujer ya no podía hacer nada, sus katanas yacían rotas a un lado de su cuerpo. En ese momento el único cultista de la bruja con vida, se acercó a ella para terminar de rematarla. ¿Así voy a morir? Qué patético. Mientras el cultista se acercaba, una maltrecha Nikita reflexionaba sobre cierto hecho que aún la marcaba hasta el día de hoy. Un recuerdo lejano llegó a su mente en esos momentos, una chica pelirroja sonriente ofreciéndole una hermosa flor. Luego de recordar eso, la mujer solo suspiró de cansancio. Su pasado con cierta sirvienta pelirroja todavía la molestaba, pero parecía que eso ya no importaba más. Cuando el cultista estuvo lo suficientemente cerca, la mujer podía sentir su muerte llegar, pero nada pasó. Cuando levantó la vista, observa como la punta de una guadaña oscura sobresalía del cuerpo del cultista. Este no emitió sonido alguno antes de caer al suelo como si fuera un saco de papas. Ahora frente a ella había un hombre joven de pelo verde con una mirada arrogante en sus ojos esmeraldas.
Estos tipos me ahorraron el trabajo de sacarte del camino. Duerme bien, Nikita, y no estorbes en mi cacería. Nikita ni siquiera pudo responder, antes de caer inconsciente por el agotamiento. Sus numerosas heridas se le habían cobrado factura. El peliverde solo la miró con desdén y luego continuó su camino. Su pierna izquierda aún sangrante le dificultaba caminar, pero eso no lo detendría en su búsqueda de ascender. Lentamente comenzó a despertar, su visión era borrosa pero podía distinguir un color rojo que resaltaba increíblemente. Se dio cuenta que la parte trasera de su cabeza se sentía muy suave, como si estuviera recostado en la almohada de la más alta calidad, y una vez que sus ojos al fin se enfocaron, pudo vislumbrar a su querida sirvienta pelirroja, con una mirada que reflejaba varios sentimientos a la vez. Rista-tan. ¿Dónde estoy? La sirvienta se mostró visiblemente más feliz al notar que su amigo había despertado. Lentamente lo ayudó a sentarse derecho. Cuando Subaru logró sentarse al fin se dio cuenta de dónde tenía colocada su cabeza hace unos segundos, a almohada de regazo. Así que si sentí tan celestial, como decían las leyendas mientras su mente se perdió en sus ensoñaciones, la sirvienta habló seriamente. Subaru, es bueno ver que despertaste. Ahora estamos en la cocina. Hace unos minutos llegaste con un horrible corte en tu pecho, estaba sangrando mucho y me preocupa, pero tu espíritu de agua empezó a sanarte apenas quedaste inconsciente. Yo también intento ayudar, pero no soy muy hábil en la magia de agua, así que no pude hacer mucho. Pero a todo esto, ¿qué fue lo que te pasó? Estabas al borde de la muerte cuando te encontré. El chico salió rápidamente de sus pensamientos de adolescente y no pudo evitar conmoverse con la sirvienta. Parecía que su deuda se hacía cada vez más grande y él todavía no podría pagarle nada, al menos no aún. Subaru agradeció mentalmente a su espíritu de agua que ayudó a salvarle la vida y luego le hablará a Rista. De verdad, muchas gracias, Rista-tan, de verdad eres un ángel. Y bueno, lo que sucedió fue que uno de los iniciados me atacó luego de que saliera del baño. Seguro lo conoces, Basil Richter. La sirvienta abrió ampliamente los ojos ante la noticia. Basil-sama intentó matarte. Eso es. La sirvienta no terminó su monólogo ya que Subaru la interrumpió. Capella ordenó que los iniciados se probaran conmigo, ¿recuerdas? Bueno, salí con vida de milagro, pero es probable que esté viniendo hacia acá en estos momentos. Rista-tan, ¿cuánto tiempo estuve inconsciente? La sirvienta se mantuvo callada unos segundos procesando toda la situación, hasta que decidió hablar. Estuviste dormido unos 30 minutos, fue gracias a los esfuerzos de tu espíritu que pudiste despertar tan rápido. Yo y nuestros compañeros estábamos haciendo la cena cuando apareciste, muchos de ellos parecieron asustarse por algo, pero dijeron que, y bueno, se fueron de aquí. Seguramente fue él misma, pensó Subaru, mientras le daba un leve chequeo a los alrededores. Cuando estaba a punto de hablar, la puerta de la cocina se abrió abruptamente y los más grandes temores del chico se hicieron realidad. El nuevo invitado en la habitación era ni más ni menos que el propio asesino peliverde. Irritación clara en su semblante, miraba fijamente a Subaru con gran desprecio, dispuesto a vengarse por la herida en su pierna. Al fin te encontré, basura, aquí se acaban los juegos, este lugar será tu tumba. Rista se había quedado congelada sin saber qué hacer en esos momentos, hasta que Subaru la tomó del hombro. Rista-tan, vete de aquí, él está atrás de mí, no quiero que salgas lastimada, por favor. Rista se mostró muy enojada por el comentario del chico, ella no podía abandonarlo, no a él, alguien tan similar a ella, no podría perdonarse a sí misma sabiendo que abandona a un amigo. ¿What? No, ¿cómo crees que te dejaré aquí? Él te matará. No puedo. Subaru no la dejó terminar, ya que le dio un abrazo y susurró en su oído, confía en mí, por favor. Luego de separarse del abrazo, un Subaru sonrojado le ofreció una brillante sonrisa a la pelirroja. Esta, todavía no muy convencida, le ofreció el dedo meñique al chico. Este se mostró extrañado por la acción, pero las palabras de la chica lo sorprendieron. Prométeme que no vas a morir. Subaru abrió mucho los ojos, para luego entrelazar su dedo meñique con el de Rista. Lo prometo. Promesa de meñique. Luego de la conmovedora escena, un Basil con cara de pocos amigos tomó firmemente su guadaña y se aproximó rápidamente para matar de una vez al sirviente. Subaru reaccionó rápidamente, sus espíritus reaparecieron. Umbra había regresado de reponer su mana, entonces el pelinegro rápidamente usó otra vez el hechizo Jin. Shamak. La cocina se hundió en un mar de sombras nuevamente. Basil experimentó este truco anteriormente, se preparó para cualquier ataque del chico, pero nada pasó. Para su consternación, mucho más rápido que la última vez, la niebla oscura desapareció del lugar revelando que ya no había nadie en la cocina, pero Basil apreció como la puerta trasera de la misma estaba ligeramente abierta. Sabiendo qué significaba eso, se dirigió rápidamente hacia ella, reanudando su persecución con el chico.
Subaru se encontraba corriendo nuevamente por los pasillos, solo Dios sabía cuántas veces había hecho eso en ese día. El chico tenía un objetivo claro, en su segundo bucle en el castillo, Rista quiso llevar a las catacumbas del castillo, ella conocía un lugar para escapar en ese lugar, en esa instancia Nikita se lo impidió, pero ella ya no estaba ahí, después de correr por lo que él creyó una eternidad, al fin llegó a esas escaleras de caracol. Era un poco perturbador saber que Ante había muerto a unos cuantos metros de ese lugar, pero eso a él no le interesaba en esos momentos. Empezó a bajar corriendo por las escaleras. Akra había sido usado en sí mismo con ayuda de Lux, sin eso Subaru no sabía si hubiera sido capaz de escapar de ese loco, pero por ahora lo estaba logrando. Cuando bajó el último escalón, llegó a lo que él describiría como una mazmorra aterradora, apenas unas antorchas iluminaban la atmósfera oscura, pero decidió seguir avanzando. Diablos, ¿dónde está esa salida? Soy un imbécil, debí preguntarle a Ristatan. No, soy aún más imbécil, ¿cómo diablos le explicaría que sé de este lugar? Mientras seguía buscando por el lugar, un ruido fuerte sonó a sus espaldas. Alarmado se dio la vuelta lo más rápido que pudo, solo para recibir un certero derechazo en el rostro. Subaru fue mandado a volar unos cuantos metros. Juraría que si no tuviera Akra activo, ese golpe le hubiera roto la mandíbula. Levantando la vista un poco aturdido hacia la persona que lo atacó, Basil había logrado alcanzarlo, pero por lo estreches del túnel en el que se encontraban, este se veía incapaz de usar su enorme guadaña. En ese instante su espíritu de agua apareció para defenderlo, convocando 5 cristales Uma, los lanzó todos contra Basil. Este, viéndose incapaz de esquivar, no le quedó de otro que utilizar su guadaña como escudo. Su acción apresurada dio frutos, ya que apenas recibió unos pequeños cortes en su cuerpo. Maestro, lo siento, pero a mí tampoco me queda más energía, por favor sobreviva. No. Agua, espera. El cuasi espíritu de agua se desvaneció en el aire. Umbra tampoco se encontró. Usar ese Shamak en la cocina lo había vuelto a agotar, y Lux no poseía hechizos ofensivos para principiantes, solo le quedaba aguantar con la resistencia mejorada de Akra, pero a este no le quedaba más de un par de minutos de duración. Sin saber qué hacer, Subaru volvió a desesperarse, no podía morir nuevamente, se lo prometió a Rista y también a sí mismo. Su determinación restante surgió desde lo profundo de su cansado corazón. Lentamente se puso de pie y decidió enfrentar a su atacante de frente. Su único conocimiento en peleas era por los canales deportivos de su mundo, entonces, intentando imitarlos, se colocó en una pose de boxeo clásica, preparado para luchar hasta la final. Ven y pelea, maldito. Basil se rió ante el intento del chico para provocarlo, pero aún así acepta el reto. A toda velocidad atacada a Subaru con pura intención asesina. El chico nada experimentado intentaba defenderse como podía, pero sus intentos eran inútiles, a pesar de sus mejoras físicas con magia. Estas no se comparan aún con el despliegue físico del peliverde. El cuerpo de Subaru ya se encontraba muy magullado a este punto. Agotado y sin fuerzas, recibió un gancho al estómago y una patada en la cara. Subaru cayó al suelo completamente vencido, lleno de heridas por todo su cuerpo. Patético, de verdad que eres patético. Aún así debo admitir que fuiste un dolor de cabeza. Aún no sé cómo controlaste a los cultistas, pero eso no importa ahora, ¿verdad? Tu hora llegó. Basil tomó a Subaru por el cuello de su ensuciada bata y lo levantó a su altura. El magullado chico sangraba por la frente, su nariz estaba parcialmente rota y había perdido un par de dientes, el peliverde prominente por su obra, y tomó su enorme guadaña con fuerza, listo para matar al chico tan problemático, pero antes de que hiciera su último movimiento, Subaru empezó a sonreír mientras soltaba unas palabras llenas de determinación. Te tienes razón, soy patético, pero ¿sabes algo? Tú también lo eres. Basil abrió grande sus ojos, al sentir un dolor punzante a la altura de su estómago. Al mirar hacia abajo, sus ojos se llenaron de pánico. Un largo cuchillo de cocina estaba incrustado en su estómago. Subaru con todas las fuerzas que le quedaban usó Akra una última vez, pero solo concentrándolo en su brazo derecho. Con la nueva fuerza recién adquirida, el chico empujó el cuchillo aún más profundo, provocando que Basil lo soltara. Este cayó de rodillas, agarrando el cuchillo que se encontraba hundido hasta la empuñadura en su estómago. Mierda. Waruk. Basil vomitó una bocanada de sangre mientras el dolor punzante no se detenía. No podía morir así o sí. No podía dejar que un chico patético y sin talento lo matara. No voy a morir así, no ahora, tan cerca. Desesperadamente buscó su guadaña en un intento inútil de pararse e intentar acabar con el insolente chico que lo había llevado a este estado, pero su guadaña no estaba, o más bien la tenía el chico frente a él. Los ojos de Basil se abrieron en shock y miedo.
Subaru estaba de pie, con su guadaña en su mano derecha, aún utilizando Akra el ligero brillo blanco se observaba emanar de la extremidad. ¿Sabes? Ese cuchillo que tienes ahí una vez acabó conmigo y esta guadaña de aquí también, pero créeme de nada servirá para explicarlo, lo único que quiero preguntar es, ¿cómo se siente? ¿Cómo se siente ser el que está a punto de morir? Aunque no lo creas, yo conozco muy bien ese sentimiento, espero que tú lo disfrutes en enoro. Espera en ese instante y con gran fuerza, Subaru movió la enorme guadaña en dirección a Basil, sin ningún tipo de oposición, el enorme arma se clava directo en el corazón del peliverde, los ojos del asesino se abrieron en grande, para que luego, la luz de sus ojos esmeraldas desapareciera, lentamente sus párpados empezaron a cerrarse y el cuerpo del peliverde cayó de lado, sin vida. Subaru observaba el cuerpo con indiferencia en sus ojos, y de repente el chico empezó a reír, una risa de euforia pura, una risa de alegría. Subaru Natsuki sobrevivió, Basil Richter murió, él lo hice, ese sobreviví, lo logra Ristatan, cumple nuestra promesa. Luego de decir esas palabras, Subaru cayó de espaldas, totalmente inconsciente en el suelo pero con una enorme sonrisa en su rostro maltratado. Luego de unos minutos, 3 figuras se aproximaron a la escena. Ara, ¿qué te dije, Luke? Vas a tener que buscar un nuevo aprendiz. Fufufuelsa se reía con saña del desafortunado peliverde mientras observaba a un serio Luke. Le advertí que su arrogancia lo llevaría por el mal camino, supongo que este fue el resultado de no escucharme. Luke vio con engaño el cuerpo de su ex aprendiz, luego volteó a ver al chico inconsciente con interés claro en su mirada. Tal vez tomar el indicado. La tercera figura se aproximó al cuerpo del caído Subaru y se agachó para observarlo mejor. Vaya quien lo diga, resultaste ser un saco de carne mucho más interesante de lo que pensaba. Bueno, espero ver tu desarrollo de ahora en adelante, estoy segura de que me entretendrás de formas que ni yo puedo imaginar. Felicitaciones Subaru Natsuki, ahora eres un iniciado. Arco 1. La estrella que se convirtió en asesino. Aquí Random Fig recordándoles que se suscriban y si escuchan esta nota en otro canal significa que la resubieron sin ningún esfuerzo. La oscuridad se había convertido últimamente en una visión bastante familiar, se había sentido rodeado de esta por más tiempo de lo que a él le gustaría admitir, todo era tan sombrío y lúgubre, su cuerpo no existía en ese lugar, o al menos así era la última vez que estuvo rodeada de este jardín de sombras, pero por alguna razón, algo había cambiado esta vez. Podía sentirla, una extremidad, antes no había nada ahí, pero ahora sí que lo había, un brazo, solo uno. De ellos, era como si una pequeña parte de él había regresado, porque era esto así. Este sentimiento le había revelado algo de lo que antes no era consciente, él no estaba completo, le faltaban piezas y parecía haber encontrado una de ellas. Mientras su conciencia se perdía en divagaciones sobre su nueva revelación, una presencia dio a conocerse en ese frío lugar, él ya la había visto antes, pero nunca antes su figura era tan clara para él, por alguna razón, todo su ser se llenó de un sentimiento de añoranza abrumador, ¿qué son estas emociones? Él no lo sabía, pero por alguna razón, eso no le importaba, lo único que le importaba era la persona, la mujer ante él. Antes no se había parado a apreciar su figura, pero ¿quién podría culparlo? Su vida estaba en peligro después de todo, pero ahora, si situación era diferente, sus inexistentes ojos apreciaron lo que describiría como una belleza, la más grande del mundo, su pelo plateado se derramaba como una cascada por su espalda, sus ojos amatistas brillaban. Con un tono casi sobrenatural, sus orejas puntiagudas y su rostro delicado solo la hacían ver más hermosa si eso fuera humanamente posible. Oh claro, ella no es humana después de todo. Para el chico esa mujer era perfección y era la fuente de estos sentimientos tan abrumadores que lo invadían. En los ojos de la mujer, un sentimiento similar al del chico podía notarse, iguales o más fuertes que los de Subaru, un amor asfixiante y envidioso, todo ese amor dirigido solo a él. Luego de unos segundos que parecieron milenios, la misteriosa mujer, vestida en una túnica negra adornada con flores naranjas, dio unos pasos, dirigiéndose en dirección a la conciencia de chico. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, se detuvo. En esos momentos las emociones eran tan fuertes que Subaru no podía soportarlo, quería dirigirse a ella, corresponsal amor tan embriagador que ella le estaba ofreciendo, quería unirse y hacerse uno con las sombras que le pertenecían a ella.
Antes no podía hacer nada, no tenía un cuerpo, pero ahora, podría hacer algo más, lentamente levantando la única extremidad que poseía, su mano derecha y la posición sobre la mejilla de la mujer, algo similar a lo que ella hacía cuando revelaba el secreto de su habilidad. Con extrema delicadeza acarició la mejilla de la mujer misteriosa, se sintió tan natural que ni él mismo lo entendía. En represalia la mujer peliplata posó su mano sobre la del chico, con un amor igual de intenso y susurró unas palabras. Te amo Satella. Yo, antes de que Subaru terminara de hablar, fue interrumpido por una sensación de arrepentimiento, como si su conciencia estuviera regresando a la realidad, pero el no acabar quería su encuentro con la mujer, no aún, mientras la desesperación inundaba a su ser incompleto, la mujer, cuyos ojos derramaban lágrimas, en su rostro se podía observar tristeza y anhelo, como si estuviera esperando que algo sucediera, antes de que el mundo se volviera completamente blanco. La mujer había hablado una última vez. Los factores de bruja, debes conseguirlos todos y entonces por favor mátame en ese instante. Y sin que la conciencia del chico siquiera pudiera reaccionar, las sombras retrocedieron y el mundo en el que se encontró desapareció en un resplandor cegador. En una habitación llena de camillas y utensilios para el uso médico, se encontraban dos personas, una de ellas yacía dormida en una camillas de la enfermería, mientras la otra persona solo se encontraba sentada a su lado, velando por el sueño de su compañero. No pasó mucho tiempo para que la persona dormida empezara a dar signos de despertar, algo que llamó la atención de su compañera sentada a su lado. La mujer pelirroja relajó la expresión tensa que tenía en su rostro, visiblemente más alegre al notar que su amigo regresaría de la inconsciencia. El rostro del chico pelinegro se arrugó en una expresión de disgusto, mientras su cuerpo empezaba a moverse, señal clara de que despertaría en breve. Aún así, su compañera notó que algo no andaba del todo bien con su amigo, parecía estar teniendo una pesadilla. Si la forma en la que se retorcía en la cama era una señal, en ese momento la preocupada sirvienta decidió actuar y despertar a su compañero de su horrible sueño, pero antes de que ella hiciera su movimiento, el chico empezó a hablar dormido, solo palabras incoherentes salían de su boca, pero había una que resaltaba por encima de los demás. Te salvaré. Rista, saliendo de su leve aturdimiento por lo que estaba sucediendo, se dispuso a despertar a su amigo, pero este se le adelantó a la sirvienta. Rápidamente y sin ningún aviso, Subaru abrió los ojos repentinamente, y se sentó rápidamente en la camilla, mientras jadeaba pesadamente, y sudor frío escurría por su frente. Sus ojos todavía muy abiertos inspeccionaron la habitación en la que se encontraba. Esta ya era muy familiar para él. ¿Cómo podría olvidar ese lugar? Tantas cosas habían pasado en un período tan corto de tiempo, y ese lugar fue sede de varios de ellos. Luego de que su respiración se calmó, Subaru notó que había alguien más con él ahí y volteó a ver a un lado, ahí con una expresión entre sorprendida y preocupada. Se encontró su querida amiga pelirroja. El pelinegro de ojos aterradores no lo pensó ni un segundo y con un rápido movimiento, se levantó de la camilla y abrazó fuertemente a la choqueada sirvienta. Esta, todavía sin poder procesar lo que había pasado, solo devolvió como pudo el abrazo de su amigo. Repentinamente sintió como parte de su vestido, más específicamente en la zona de su hombro izquierdo, empezaba a humedecerse. No tendría que ser un genio para darse cuenta de que era lo que estaba pasando. Subaru estaba sollozando sobre su hombro, apenas conteniendo su voz. El pelinegro habló con una euforía desbordante. LOHIC Ristatan, cumplí en nuestra promesa ese sobreviví, estoy vivo, jajaja. El chico soltaba todas las emociones que había estado conteniendo en los horribles bucles que había experimentado. La sirvienta pelirroja solo esbozó una pequeña sonrisa, casi como si de una madre amorosa se tratara. Empezó a acariciar levemente la espalda de su amigo, dándole una sensación tranquilizadora a Subaru. Sí, lo hiciste Subaru, cumple nuestra promesa, me alegra mucho que estés bien. La pelirroja susurraba esas palabras tranquilizadoras al oído del pelinegro. Luego de unos minutos más donde Subaru derramó todos sus sentimientos, este se separó con un enorme sonrojo de vergüenza plasmado en su rostro, intentando desviar su mirada del rostro sonriente de Rista, algo que se le estaba haciendo muy difícil a la ahora ex sirviente. Por Oz Laguna, Subaru, tu rostro está más rojo que una hapa, ¿te sientes bien? ¿Deberías usar magia curativa? No. No. Estoy bien, Ristatan. Es solo la reacción normal de un chico, ¿sabes? No quería mostrar un lado tan patético de mí a nadie y mucho menos a ti. El chico se veía cohibido, todavía con un gran sonrojo en su rostro, agachó la cabeza, intentando escapar de la mirada de su amiga, esta misma en represalia solo negada con la cabeza, suspirando exasperada por la actitud de su amigo de ojos aterradores.
De verdad no tienes remedio, Subaru, no deberías avergonzarte por algo así, tu vida estaba en peligro y aún así no retrocediste, enfrentaste el problema de frente y lo superaste, si me permites decirlo, eso no me pareció para nada patético. Rista dijo esto con una gran sonrisa en su rostro, el pelinegro solo podía observarla impactado, las palabras de la sirvienta lo llenaron de un nuevo sentimiento. ¿Es esto orgullo? Subaru no lo sabía, pero le gustaba un poco ese sentimiento. Rista-tan, de verdad no sé qué he hecho para merecer esas palabras, pero de todos modos, muchas gracias, eres la mejor. Subaru embozó una enorme sonrisa y levanta su pulgar en señal de aprobación, una acción marca registrada de la familia Natsuki. Luego de esto, el pelinegro se volvió a sentar la camilla donde anteriormente se encontraba descansando, luego se inspecciona a sí mismo, buscando cualquier señal de alguna herida residual, pero por más que busco, no encontré ninguna. Increíble, no tengo ni un rasguño. La magia de verdad que es conveniente. La sirvienta pelirroja notó las acciones del chico y supuso lo que éste estaba buscando. Ayer, luego de que tuviste tu altercado con Basil-sama, madre le ordenó al sanador del castillo que te tratara como era debido. Él hizo un gran trabajo, como puedes ver, intentando procesar las palabras de su amiga. Subaru no pudo hacer otra cosa sino sorprenderse hasta el punto de la incredulidad. Ese monstruo ordenó que me curaran. Y espera, Basil. ¿Qué pasó con ese tipo? Oh, espera, es cierto, yo el Elohim me maté. Subaru abrió los ojos en grande, su cuerpo empezó a temblar levemente, dirigiendo su mirada hacia sus manos, estaban totalmente limpias y suaves, sin ningún signo de heridas, pero a pesar de eso sentía como si un líquido caliente las estuvieran manchando. Metafóricamente sus manos estaban ahora manchadas con sangre y no era la suya. En esos momentos la culpa invadió su mente, nunca quiso hacerlo, nunca quiso matar a nadie, nunca le hizo daño a nadie antes, pero entonces ¿por qué? Porque después de todo aún así tuve que hacerlo. Él amenazó mi vida, él me mató una vez. Él se lo merecía. Pero aún así no quería hacerlo. Rista notó que Subaru temblaba y se preocupaba un poco, entonces acercándose al colocó una mano en su hombro y con voz preocupada preguntó. Subaru, ¿estás bien? Estás temblando. El audido aún temblando, negado con la cabeza, sus ojos inyectados en sangre, amenazaban con volver a derramar lágrimas de ellos y con voz quebrada admitió lo que le sucedía. Rista, y yo lo maté, me maté a ese tipo, y yo no quería hacerlo, pero no tuve opción, él iba a matarme y no supe qué hacer. No puedo creer lo que yo no soy así. La sirvienta se mostró triste y comprensiva al ver a su amigo torturándose a sí mismo. Ella, a pesar de su actitud amable y comprensiva, sabía muy bien cómo era la vida en ese lugar. Ella vio decenas de nuevos compañeros ir y venir, todos muertos por las crueles leyes que regían la organización. Ella misma podría considerarse afortunada. Capella tenía cierta predilección hacia su persona, aunque la razón de ese favoritismo enfermará hasta el núcleo a la pelirroja. Ella no juzgaría nunca a su amigo. Después de todo, como una pecadora como ella podría atreverse a hacer eso. Subaru, sé que es difícil, la vida en este lugar es cruel y despiadada, pero lo hiciste lo que debías hacer, no te juzgaré ni nada de eso. Subaru solo posó sus manos sobre su rostro, apretando fuertemente intentando que esta culpa lo estaba matando por dentro desapreciara, pero no estaba funcionando. Subaru negaba repetidamente con la cabeza mientras la desesperación se corroía su alma. No solo era la culpa de haber matado a alguien, sino los sentimientos tan asquerosos que lo poseyeron en ese momento. No lo entiendes, Rista. Cuando Basil estaba herido en el suelo, me empecé a sentir bien, era un sentimiento tan nuevo, me sentía grande y poderoso, ver sus ojos aterrados me llenó de satisfacción, quería darle su merecido, quería que sintiera mi dolor, quería venganza, al fin podía ser yo el que lo vería hacia abajo, era tan embriagador, pero eso me hace sentir aún más horrible. ¿Cómo pude pensar así? Es casi como si me estuviera convirtiendo en él, en un monstruo sediento de sangre, y eso me da mucho miedo. Rista, ¿qué está mal conmigo? Subaru agachó la cabeza, intentando esconderse como pudo de la triste mirada de la sirvienta. Esta misma no dijo nada por unos segundos, aún después de todo lo que el pelinegro dijo, su expresión no vaciló en ningún momento. Ella, al igual que el chico, se sentía extremadamente culpable por sus acciones en el pasado, se sentía culpable por la muerte de miles de personas ese trágico día que cayó en las garras de madre, incluso se podía sentir identificado con los sentimientos del chico. Después de todo, eres igual a mi Subaru. Luego de una breve reflexión, su rostro expresó una abrumadora determinación. Ella no dejaría que otra persona como ella, su amigo, siguiera pensando así de sí mismo. Rista se arrodilló levemente, colocando su rostro a la misma altura que el de Subaru y lo miró con una llameante determinación.
Subaru, por favor mírame. El mencionado, todavía con su mente hecha un lío, se estremeció por la seriedad en la voz de su amiga. Supongo que hasta aquí llegó nuestra amistad. ¿Me verá como un monstruo después de lo que le dije? Lentamente Subaru levantó la cabeza y miró directamente a los hermosos ojos morados de Rista. El poder en la mirada de la mujer lo sorprende enormemente, casi haciendo desviar la mirada, pero la sirvienta no se lo permitió y habló con voz firme. Escucha Subaru, tú no eres un monstruo, no estás ni cerca de serlo, tal vez no haya interactuado mucho tiempo contigo, pero el poco tiempo que llevo de conocerte me ha demostrado que eres una buena persona. El día de ayer en la cocina, cuando apareció Basil-sama, preferiste enfrentarlo solo a dejar que yo saliera lastimada. Eso no es algo que haría un monstruo, ¿o sí? Luego de recitar sus palabras, la sirvienta pelirroja esbozó una enorme sonrisa, los ojos del pelinegro se abrieron como platos tras oír lo dicho por su amiga, pero antes de que este si quisiera pudiera refutarla, Rista siguió con su monólogo. Hasta apenas un año, yo vivía tranquilamente con mi familia en Boyachia. Mi padre era un comerciante muy reconocido en el imperio, incluso tenía conexiones con el emperador Vincent. Al tener tanta influencia no se esperaron ciertas ofertas maliciosas. Madre contactó con mi padre y le ofreció hacer una alianza. Él le daría información del imperio Boyachia además de recursos raros que solo se conseguían en el imperio. A cambio madre le ofrecería protección y servidumbre. Mi padre sabía que hacer tratos con ella estaba mal, sabía las posibles consecuencias de unirse a madre, pero aún así lo hizo. Durante casi 3 años mi padre trabajó haciendo tratos bajo la mesa con madre, pero como era de esperarse su asociación con ella fue descubierta. Eventualmente Subaru escuchaba atentamente aún desconcertado por el relato de su amiga. Rista mostró una mirada melancólica mientras seguía con su relato. El chico sabía que ahora mismo le estaban contando algo muy personal y que no debía interrumpirla por nada en el mundo, por lo que dejó a la sirvienta seguir. Cuando el emperador se enteró de la traición de mi padre, envió a uno de sus generales divinos en busca de mi padre y por ende de toda nuestra familia, pero mi padre no quiso dejar que nos atraparan. Fue entonces que decidió que huiríamos del país. Como Kararagi estaba muy lejos y era prácticamente imposible pasar las fronteras de Lugúnica, mi padre decidió que Gusteko era la única opción para escapar. Él quería buscar refugio en alguna de las bases de madre y tal vez lograr rehacer nuestras vidas. Viajamos durante días, pasamos por muchísimos peligros, pero logramos pasar la frontera. Cuando llegamos a Gusteko, fuimos interceptados por una guarnición de caballeros sagrados. Mi padre consiguió que nos escoltaran a la ciudad más cercana, Ignorandum. Cuando llegamos al lugar, mi padre tomó la peor idea posible. Quiso exponer a madre con los caballeros sagrados. Pensó que si lo hacía, se desharía de ella y a la vez lo verían como una especie de héroe. Él no le había dicho esto a nadie, excepto a mí. El rostro de Rista se fue tornando cada vez más triste mientras más contaba su historia. Subaru sabía muy dentro de él que este relato no terminaría bien, pero siguió sin interrumpir a su amiga. Yo sabía lo que mi padre quería hacer, sabía qué pasaría si las cosas salían mal, pero en mi interior quería ver a esa mujer que condenó a nuestra familia a pagar por todo lo que hizo. Qué tonta fui ese día. Estoy segura que si hubiera hablado con él lo podría haber convencido de hacer tal locura. Pudo hacerlo, pero no lo hice y con mi inacción y mis estúpidos pensamientos de venganza terminé condenando a mi familia y a toda la ciudad. La sirvienta agachó levemente la cabeza, las lágrimas amenazaban con salir de sus ojos, pero a pesar de lo difícil que le era seguir contando su pasado, aún así lo estaba haciendo por su amigo. Nikita-sama trabajó como sirvienta de mi padre en esos momentos. Madre se la había ofrecido como parte de su alianza. Ella se entera de lo que mi padre quería hacer y también supo que yo estaba de acuerdo con él. Ambas éramos muy buenas amigas, pero supongo que sintió que la traición al no haberle dicho nada de lo que planeaba mi padre. Nikita-sama rápidamente informó a Madre Capella sobre los planos de mi padre, y en menos de medio día, toda la ciudad fue destruida por el culto de la bruja. Mi familia fue asesinada y yo sobreviví. Fui la única que quedó con vida ese día. Era tan cobarde que preferí unirme a madre, que morir como lo hizo mi familia. En mis manos está la sangre de todas las personas que murieron ese día. Entonces dime Subaru, ¿te parece un monstruo? Subaru se quedó sin palabras. La historia que había escuchado era simplemente demasiado para él. No tenía ni idea por lo que había pasado la sirvienta. ¿Acaso él tenía el derecho de quejarse después de todo lo que había escuchado? ¿Como siquiera él podría atreverse a hacer eso? Él no era un tonto, o al menos no tanto, sabía muy bien lo que quería lograr. Rista contándole todo esto y pareció funcionar de maravilla. ¡No! Tú no eres un monstruo Rista-tan, tú increíble eres amable, eres comprensiva, eres mi amiga, nunca vuelves a llamarte de esa forma.
El pelinegro habló olvidando momentáneamente todos los sentimientos de culpa que lo aquejaban y miró seriamente a su amiga pelirroja, esta solo levemente, y dijo. Entonces creo que ya somos segundo. El pelinegro no supo qué decir y solo soltó un largo suspiro de cansancio, negando repentinamente con la cabeza levemente leve. No tenemos remedio, ¿verdad? La sirvienta se rió ligeramente, aún con unas cuantas lágrimas en sus mejillas. No, no lo tenemos. El pelinegro y la pelirroja compartieron unas cuantas risitas entre ellos, ambos parecieron darse cuenta de la tarea de apoyar sus cargas el uno en el otro, mientras los dos adolescentes compartían un hermoso momento. Un tercer espectador los observaba con una sonrisa divertida desde el marco de la puerta. Ara, son todos unos tortolitos, ¿no? Ambos voltearon alarmados hacia el origen de la nueva voz en la habitación, observaron que recostada contra el marco de la puerta, se encontró la asesina más famosa de la nación. Elsa Granier los observaba con sus ojos amatistas desbordando en diversión, su presencia arrepentida no solo alarmó a los dos adolescentes, sino que los tres espíritus contratados del pelinegro se materializaron en un instante con la intención de proteger a su contratista. No hay necesidad de ponerse violentos ahora, qué grosero de tu parte recibir a una dama de forma tan hostil. Subaru Subaru, sabiendo que contra esa mujer ninguna resistencia funcionaria, decidió calmar a sus espíritus no queriendo hacer enojar a la dama de negro. Elsa-sama, es un gusto verla, ¿necesita algo? La pelirroja, un poco nerviosa, decidió regresar a su modo de sirvienta profesional ante la presencia de su superior. La asesina pelinegra solo amplía su sonrisa por el cambio tan arrepentido de actitud de vista, pero aún así decidió dar a conocer el motivo de su llegada. Eres demasiado formal a veces, Rista-chan. Bueno, dejando eso de lado, vine porque madre mandó a llamarte Subaru-kun. Ayer hiciste un lío en el castillo, incluso mataste a ese imbécil. Te agradezco eso, Fuzu, pero bueno, ya que mataste a un iniciado en defensa propia, eso es meritorio de un ascenso. Subaru abrió ampliamente sus ojos cafés, por todo lo que había sucedido en esos tres bucles infernales. Al chico se le había olvidado por completo lo que Luke le había revelado en el pasillo. Si mataba a un iniciado en defensa propia siendo un sirviente, eso haría que lo ascendieran. Todo era más claro para él en esos momentos, pero antes de que siguiera divagando en sus pensamientos, Elsa habló nuevamente. ¿Qué estás esperando? Si nos tardamos mucho, madre podría enojarse y bueno, tú ya sabes qué va a pasar, ¿verdad? Subaru, con la mujer le sacó la lengua al pelinegro en gesto burlón, lo que automáticamente encendió las alarmas en su cabeza. El parásito, su lengua, ese monstruo rubio riéndose de él, sin mediar nada más. Subaru se levantó de su silla y rápidamente se colocó al lado de Elsa. Esta casi se ría carcajadas por la nueva actitud del chico, pero se lo guarda para ella misma. Ara, ahora sí nos entendemos, vamos, sígueme. Mientras Elsa comenzaba su camino, el chico volteó a ver a la sirvienta una última vez. Rista lo despidió con una sonrisa angelical en propias palabras de Subaru y habló. Buena suerte, Subaru, e intenta no molestar a madre esta vez. El pelinegro solo le devolvió la sonrisa y siguió su camino. Lo prometo. Dentro de un enorme salón ubicado en una ostentosa mansión al este de la capital del reino dragón de Lugúnica, se encontraba un adulto joven vestido con ropas bastante llamativas, su rostro decorado con su siempre excéntrico maquillaje de payaso, sostenía una pequeña taza de té en su mano, mientras esbozaba una misteriosa sonrisa. El hombre era flanqueado por tres personas, tres mujeres vestidas de sirvienta francesa lo observaban mientras tomaba su té. Una de las sirvientas se trataba de una hermosa mujer de cabello largo color dorado pálido, sus ojos eran verdes como las esmeraldas. Su rostro reflejaba una ligera curiosidad al ver la nueva animosidad que su maestro había estado demostrada durante el transcurso del día. Al lado de la sirvienta más alta se encontraba una chica bastante más baja, su cabello era de color azul cielo, era corto y tenía un corte recto que cubría su ojo derecho. Llevaba un broche de color magenta en forma de flor a un lado de su cabello. Al igual que su cabello, sus ojos también poseían el mismo color azul cielo, pero por alguna razón se veían vacíos. A diferencia de su compañera rubia, la chica peliazul no mostraba ninguna emoción visible en su rostro, casi pareciendo el rostro de una muñeca. Finalmente, a su lado, se encontraba una chica que podría describirse como el mismo reflejo de la peliazul. Tenían la misma altura, el mismo corte de cabello, y el mismo, lo único que las diferenciaba era su color de cabello y ojos. La mencionada poseía un cabello de color rosa claro, a diferencia de su gemela, su flequillo cubría su ojo izquierdo. La chica mostraba cierto desconcierto en su mirada. Ella recordaba perfectamente cómo apenas el día de ayer su maestro había estallado en cólera, pero ahora su actitud era mucho más relajada y hasta se podría decir que el hombre se encontraba muy contento.
Como siempre tu té es excelente Frederica, sigue así el hombre con apariencia de payaso habló con un peculiar acento alargando las palabras, la sirvienta rubia de nombre Frederica al oír los elogios de su amo solo hizo una ligera reverencia. Me alegra que le guste Rosua al-sama, me seguiré esforzando para ofrecerle el mejor té. Luego de dejar su taza ahora vacía sobre la mesa, inspeccionó la habitación y notó una silla vacía a su lado, luego volvió a hablar. ¿No te había enviado a buscar a Beatrice, La sirvienta peli azul solo disculpó agachando la cabeza levemente. Lo lamento Rosua al-sama, me fue muy complicado encontrar a Beatrice-sama, el día de hoy no estaba muy deseosa de recibir visitas, por lo que rechazo al instante la invitación a comer, lamento mi inutilidad. La sirvienta de pelo rosa se detuvo a su lado, solo la miró levemente triste, a ella nunca le gustaba cuando su hermana menor se despreciaba de esa forma a sí misma, todo porque ella no pudo conservar ese maldito cuerno. Oh, no te preocupes, seguramente vendrán mañana. Después de unos segundos, la sirvienta pelirrosada decidió hablar. Rosua al-sama. Dime Ram, ¿qué sucede? La nombrada como Ram solo prosiguió con su pregunta ante las miradas curiosas de su hermana y su amiga. Si no es mucha molestia preguntar, ¿qué es lo que lo tiene de tan buen humor el día de hoy? La sonrisa de Rosua al se amplía visiblemente ante la pregunta de su sirvienta y contestó con voz alegre. Oh no es nada, solo he recibido una muy buena noticia. Ram solo entrecerró levemente los ojos, ella tenía una leve idea de dónde vinieron estas buenas noticias de las que hablaba su maestro. Debe ser ese maldito libro, Rosua al-sama, ¿por qué te fuerzas tanto en seguir el libro de esa bruja? Mientras la sirvienta pelirrosa se perdía en sus pensamientos, el mago de la corte estaba teniendo los suyos propios. Subaru-kun ya superó su primera prueba, solo debo esperar un poco más, la familia real desaparecerá pronto y tendré que encontrar a esa semielfa, pronto maestra Echidna, ese maldito dragón morirá y nos reuniremos una vez más. Frente a una enorme puerta de madera, se encontraban parados dos personas, Elsa y Subaru aguardaban a que las puertas se abrieran y así al fin reunirse con madre. Para el pelinegro esto ya era un déjà vu de su primer día en ese lugar y se encontraba extremadamente nervioso y mirada aterrado por lo que le depararía al otro lado de esa puerta. Luego de esperar unos segundos, la puerta fue abierta por una persona familiar para ambos. Luke Schneider los observaba con una seria, el hombre se movió a un lado dejándolos pasar y luego de que ambos entraron, cerró la puerta y se movió junto a ellos en dirección al trono. Justo como Subaru lo recordaba, la misma sala gigantesca con poca iluminación y de nueva cuenta, frente a él, el mismo trono lujoso y sentado en él estaba el material de sus pesadillas, la aterradora mujer rubia de ojos carmesí lo observaba con una sonrisa asquerosa. En su rostro, sus ojos como de costumbre solo se mostraban desdén, como si su declarara que ninguna existencia era digna de ser observada por ellos. Mientras más se acercaba al trono, notó que además de algunos cultistas al fondo de la habitación, también se había otra persona con ellos, alguien a quien Subaru nunca había visto. Parada justo al lado del trono de capella, se encontraba una mujer alta de pelo morado y ojos rojos, vestía un traje que le recordaba al de una secretaria de color rojo, además de llevar algo parecido a una boina roja sobre su cabeza. El rostro de la misteriosa mujer denotaba el de alguien que se encontraba extremadamente aburrido, casi como si quisiera estar en cualquier otro lugar menos ahí. Cuando Subaru llegó lo suficientemente cerca del trono, se arrodilló, recordando muy bien su último encuentro con madre. Elsa y Luke también siguieron el ejemplo del chico y se arrodillaron ante Capella. Esta misma solo amplió su sonrisa y dijo: Oh vaya que inesperado, el patético saco de carne aprendió un poco de etiqueta, es bueno que conozcas tu lugar, justo bajo mis hermosos y delicados pies, jajaja, espero que esté enterado de por qué te mande a llamar, no voy a perder mi aliento explicándole a un insecto. Subaru ahora recordaba la forma tan repulsiva en la que hablaba esta mujer, pero decidió no volver a dejarse llevar por sus emociones y humildemente respondió: Así es Capella-sama, Elsa-san me explica la razón por la que me llamaste bien, eso me ahorra muchas molestias. El día de ayer mataste a ese imbécil sin educación, en las catacumbas del castillo. No voy a negar que tu triste y patético insecto me ha sorprendido un poco, no pensé que pudieras sobrevivir más de un día en este lugar. Eso puede significar dos cosas, o mis iniciados son todos unos trozos de carne patéticos que no pueden ni siquiera matar a un perro como tú, o por otro lado, tal vez mi hermoso ser te subestimó. Subaru tragó saliva, aún un poco consternado por saber a lo que quería llegar la mujer frente a él. Bueno, en todo caso, tu cuerpo reboza de miasma de la bruja, lo que puede significar que eres uno de los míos. Tal vez seas orgullo.
Si ese es el caso, entonces vas a ser mucho más útil para mí que un simple esclavo sin valor. Entonces ahora que mataste a un iniciado, ahora tú eres uno, eso significa que serás entrenado en el asesinato. Te llama aquí porque voy a decir quién te va a entrenar con un solo gesto de sus manos. Elsa, Luke y la misteriosa mujer pelimorada se colocaron en fila justo frente a Subaru. Este mismo todavía estaba analizando todo lo que le dijo Capella. Entonces uno de ellos me va a entrenar. ¿No puedo tener un jodido descanso? Esos eran algunos de los pensamientos del pelinegro. Mi nombre es Sakura Element, me conozco como la maestra de insectos, me especializo en el asesinato silencioso utilizando mis avispas de mano. La mujer pelimorada se presentó casi con desgana, su aburrimiento era casi contagioso, pero al chico le llamaron la atención las llamadas avispas de mana, tal vez serían algo interesante de presenciar. Mi nombre es Luke Schneider, me conozco como el fantasma, me especializo en el uso de la magia Jin para el asesinato y el espionaje. Ahora le tocó el turno al pelinegro. Subaru lo conoció un poco debido a sus interacciones antes del inicio de sus bucles. Internamente el chico estaba agradecido con Luke, ya que este le había dado la información necesaria para saber cómo sobrevivir en este lugar. Además él tenía la misma afinidad mágica que el asesino pelinegro, tal vez él podría ser un maestro indicado para él. Espera. Que no Basil era su aprendiz. Mi nombre es Elsa Granier, me conocen como la cazadora de entrañas, me especializo en el combate directo, prefiero el asesinato que el espionaje si me lo preguntas, especialmente si puedo ver algunas entrañas. La asesina de ojos morados se relamió los labios, y Subaru lo supo en ese momento. Si definitivamente no quiero que Elsa me entrene. Luego de que las presentaciones terminaran, Capella volvió a hablar en tono autoritario. Y bien, ¿quién de ustedes se ofrece a entrenar a esta basura? Tenga en cuenta que podría ser otro caso como el asqueroso de Roy, entonces necesito que lo entrenen hasta sacar el máximo potencial. Después de todo no quiero hijos inútiles entre mis filas. Sakura ni siquiera hizo el mínimo intento de ofrecerse a sí misma, dejando con cara de póker tanto a Capella como a Subaru. Esta mujer sí que está aburrida, ¿no? Luego cuando Elsa se disponía a levantar la mano, Luke rápidamente se le adelantó. Yo me ofrezco madre. Rista me informó que el chico posee una afinidad por la magia Jin, además de que él mató a mi anterior aprendiz, es justo que él lo reemplace, le aseguro que esta vez no fallaré con el entrenamiento. Capella con una sonrisa satisfecha solo hizo un gesto con la mano, aceptando la petición de su hijo. Bueno, eso era lo esperado. Entonces hijo mío, te encargo a esta basura, quiero ver resultados pronto, no quiero tener que castigarte por tus errores, ¿está claro? Luke solo se arrodilló y se asienta con la cabeza. Totalmente claro madre, no te fallaré esta vez. Luego de esto el asesino pelinegro se levantó, mientras caminaba hacia Subaru, Elsa mostró leve molestia en su cara al perder una oportunidad tan divertida, mientras que a Sakura le daba igual la situación. Entonces Subaru Natsuki, ahora eres un iniciado y yo soy tu maestro.